Episodio 1. La sangre que no se lava. Vi su cuerpo por primera vez cuando entré a la capilla a limpiar los candelabros. Estaba de rodillas, desnudo, cubierto de llagas y con los ojos cerrados. Juré que era una visión. Pero el calor entre mis muslos me dijo otra cosa. Isabela no sabía rezar como las otras. Lo intentaba, claro. Imitaba el ritmo de los labios de la Madre Superiora, susurraba los salmos, inclinaba la cabeza en señal de humildad. Pero en su interior, algo siempre ardía más allá de lo permitido. No era rebeldía. Era una sed. Algo que no nacía del pecado, sino de una memoria antigua, quemada en su cuerpo antes de nacer. Ese martes, el aire del convento olía a incienso y vinagre. Una mezcla que siempre la hacía recordar las manos de su madre limpiando sangre de los paños sagrados. Había sido asignada a la capilla vieja, un sitio que, según las otras novicias, nadie pisaba desde hacía años. Allí no se daban misas. Solo se guardaban cosas que ya no debían ser vistas. La puerta crujió al abrirse. Un viento frío le acarició los tobillos. Entró con la escoba en una mano y el rosario colgando del cuello. Y entonces, lo vio. En el centro de la capilla, bajo el gran crucifijo agrietado, un hombre desnudo rezaba en silencio. Su piel era blanca como la cera, marcada con símbolos que no reconocía. Tenía el cuerpo de un ángel caído, frágil, hermoso y sucio. El tipo de belleza que no se pinta en vitrales, sino en sábanas mojadas de lágrimas y gemidos. Isabela soltó la escoba. El sonido no lo despertó. Siguió arrodillado, con las manos unidas, como si esperara algo o a alguien. ¿Eres real?, susurró ella, no segura si hablaba con un ser humano, un santo o un demonio. Él alzó el rostro. Sus ojos eran de un azul opaco, como agua de tumba. Y cuando habló, su voz no tembló. Era clara. Antigua. Tú eres la siguiente. Ella retrocedió. Se cubrió el pecho por instinto, aunque no estaba desnuda. Sentía que él podía verla, por dentro. ¿La siguiente qué?, logró preguntar, con el corazón latiendo entre las costillas como un tambor de guerra. La siguiente en tocar lo que no se debe tocar. Una vela estalló en el altar. El humo se arremolinó como si respirara. Isabela se sintió débil. Algo en su vientre vibraba, como si reconociera esa presencia, como si su cuerpo llevara siglos esperando ese momento. Me dijeron que el cuerpo de Dios ascendió al cielo, dijo ella, más para sí misma. Dijeron muchas cosas, respondió él. Pero los verdaderos cuerpos de Dios se esconden, se guardan, se castigan. Isabela sintió una lágrima resbalar sin permiso. No sabía si era de miedo o de reconocimiento. ¿Quién eres? Soy lo que tu fe nunca quiso ver. Y entonces, sin tocarla, cayó de rodillas frente a ella. Y en el instante en que su frente tocó el suelo, la cruz del altar se volcó por sí sola. Las velas se apagaron. Y una gota de sangre apareció en la túnica de Isabela, aunque no estaba herida. Episodio 2. Votos de silencio y gemidos. Cuando me impusieron el voto de silencio, pensé que era para acercarme a Dios. Pero ahora entiendo, era para no gritar su nombre cuando Él entrara en mí. El convento de Santa Lidia tenía un ala prohibida. Las novicias no debían preguntar por ella, ni mirar hacia sus ventanas selladas con cintas rojas. Decían que ahí se guardaban los archivos antiguos, los errores del pasado, las tentaciones que se disfrazaban de oración. Pero después de lo que Isabela vio en la capilla vieja, ya no creía en advertencias. La nota bajo su cama ardía en su bolsillo, como si cada palabra estuviera escrita con fuego de confesionario. Custodia nueva, tu vientre ha sido marcado. ¿Marcado por qué? ¿Por quién? ¿Era castigo o un llamado? Durante la oración matutina, la Madre Superiora la observó más de lo normal. Sus ojos eran como dos vitrales oscuros, hermosos pero imposibles de atravesar. Y cuando todas las novicias se retiraron, Isabela recibió la orden silenciosa de quedarse. Hoy no hablarás, dijo la superiora, con una voz suave como una herida fresca. Hoy comienza tu voto de silencio. Isabela bajó la cabeza. Pero dentro de ella, algo gritaba. No era miedo. Era deseo. Un deseo que no era suyo, sino de algo o alguien, alojado dentro de su vientre espiritual. Fue llevada al ala cerrada. La puerta no tenía llave, sino una marca en forma de espina tallada en madera. Al abrirse, el olor a incienso viejo y cuero mojado la envolvió.
Todo estaba cubierto de telas negras, estatuas sin ojos, crucifijo sin cruz. En el centro, una silla. No, un trono de penitencia. «Desnúdate», ordenó la madre. Isabela tembló. ¿Era una prueba? ¿Un castigo? ¿Un rito? Sus dedos dudaron al desatar el cinturón de su hábito. Pero al quitar la túnica y quedar expuesta ante el frío de Dios, sintió algo más profundo que vergüenza: liberación. La madre untó aceite en sus hombros. No era aceite normal. Olía a mirra y a vino seco. Y al contacto con su piel, se evaporaba como si la carne lo bebiera. El cuerpo que se entrega sin ruido es el que más grita en el cielo. La hizo sentarse en el trono. Le cubrió los ojos con una venda roja. Recuerda, silencio no es ausencia de voz. Es la forma más pura de obedecer. Entonces, una campana sonó en la distancia. 3 veces. Y en la última, una sombra entró al cuarto. No hablaba, pero su respiración era humana. Y sus pasos, conocidos. Isabela no podía ver, pero lo reconoció. Era él. El del altar. El del cuerpo lleno de marcas. El que la había mirado como si ya supiera su historia, su piel, su alma. Sintió unas manos tibias rodear su cuello. No apretaban. Solo, consagré. Unos labios tocaron su oreja. Y entonces, una voz que no era de este mundo, ni de este tiempo, le dijo: «Tu silencio me pertenece». Ella quiso responder. Pero el voto ya había comenzado. Y en ese instante, cuando el gemido se ahogó en su garganta, un símbolo ardió en su vientre. Una espiral rodeada de fuego. Episodio 3. El huésped del sepulcro prohibido. No hay tumba más profunda que la de un dios olvidado. Y no hay cárcel más cruel que el cuerpo de una virgen obligada a custodiarlo. Desde el rito del silencio, Isabela no había vuelto a hablar. No por obediencia, sino porque cada vez que intentaba pronunciar una palabra, sentía que no era suya. Como si su lengua llevara un sello invisible, un idioma antiguo que solo se abría con gemidos y visiones. Las otras novicias empezaban a evitarla. Decían que su sombra temblaba por las noches, que sus pasos dejaban marcas de aceite en los pasillos, que, a veces, rezaba en sueños, pero con palabras que ningún sacerdote se atrevía a traducir. Y entonces, una madrugada, recibió una nueva nota, escrita en papel de misa. Desciende sola. Capilla vieja. 3er nivel. Donde la piedra respira. Nunca antes le habían permitido bajar más allá del altar. Las escaleras de mármol se tornaban hueso. La humedad pegajosa. Las paredes parecían susurrar salmos al revés. Y al final del corredor, encontró una puerta sin cerradura, pero con un crucifijo invertido tallado en sal. Entró. La sala era pequeña. Circular. Un círculo de velas negras formaba un halo. Y en el centro, una tumba de cristal. No era ataúd. No era urna. Era un sepulcro, vivo. Dentro, él. El mismo hombre de la capilla. Pero ahora, dormido. Flotando en un líquido dorado. Con tubos conectados a sus muñecas y a su sexo. Como si su divinidad hubiera sido domesticada. Como si lo mantuvieran preso de su propio poder. Isabela cayó de rodillas. No por devoción, sino porque el peso de la visión le abrió el vientre del alma. Y sin entender por qué, comenzó a llorar. ¿Por qué lo encierran?, preguntó en su mente. Y una voz, desde dentro del sepulcro, le respondió, sin mover los labios. Porque si despierto, recordarás quién eras antes de ser mujer. Isabela tembló. Tocó el cristal con la punta de los dedos. Estaba caliente. Palpitante. ¿Qué soy para ti? Eres la carne que Dios eligió para regresar. La palabra regresar le quemó la garganta. Porque, en lo más profundo, algo en ella ya lo sabía. Como si su cuerpo hubiera sido testigo de una historia borrada de la Biblia. De repente, una grieta apareció en el cristal. Pequeña. Justo donde ella lo había tocado. Y el líquido dorado comenzó a gotear. Una gota le cayó en los labios. El sabor era a sangre, a deseo, a incienso, a memoria antigua. Cayó de espaldas, convulsionando. Y en su visión, vio un templo ardiendo. Una mujer coronada de espinas. Un bebé con ojos negros. Y un grupo de monjas, lamiendo una cruz rota. Despertó horas después.
sola, pero con el pecho marcado. No con fuego, sino con lengua. Episodio 4. El cántico del vientre. Dicen que la voz de Dios viene del cielo, pero yo la escuché más abajo, dentro de mí, cantando himnos que mi mente no comprendía, pero que mi vientre traducía en temblores sagrados. La mañana no había comenzado aún. El convento dormía, pero Isabela no. Su cuerpo vibraba, no como quien tiembla por frío, ni como quien tiembla por placer. Era un temblor antiguo, profundo, como si en lo más íntimo de su ser, alguien cantara. Se llevó la mano al vientre, con miedo de lo que pudiera encontrar. Y allí estaba. Un latido que no era suyo. Un pulso cálido, redondo. Un eco que no venía del corazón. ¿Me estás rezando desde adentro?, pensó, casi sin atreverse a creerlo. El día anterior, había recibido la hostia de fuego. Desde entonces, la voz no llegaba a través de sus oídos, sino desde su matriz. Como si cada célula femenina se hubiera convertido en una cuerda del arpa divina. No sabía si era un don o una maldición. Fue entonces cuando la Madre Superiora la llamó sin palabras, solo con una mirada, una orden grabada en el aire. Y ella obedeció. La llevaron al jardín cerrado del convento, el lugar al que ninguna novicia había pisado jamás. Lo llamaban el huerto del segundo pecado. No del original, del segundo. Del que ocurre cuando una mujer ya sabe lo que es. En el centro, un árbol blanco como hueso. Sus raíces emergían como venas. Y sus frutos colgaban como senos heridos, exudando un néctar espeso y rojizo. Isabela fue desnudada con delicadeza. No por lujuria, sino como si estuvieran desenvolviendo un objeto sagrado. La recostaron boca arriba, sobre un altar de piedra tibia. Las manos de las otras monjas no la tocaron, pero sus cantos sí. Cantos en idiomas que no pertenecían a esta época, ni a este mundo. Y entonces, el vientre de Isabela comenzó a cantar. No con palabras, con sonidos, ondas, luz. Su cuerpo se arqueó. Sus pezones se endurecieron como si escucharan una sinfonía secreta. Y en su interior, algo despertó. Una profecía que no venía de libros ni de escrituras. Venía de su útero, de su carne, de la cuna eterna donde Dios había escondido su segundo nacimiento. La madre se acercó y le susurró al oído. Tú no eres solo receptáculo. Eres oráculo. Lo que tu vientre canta, es lo que el cielo ha olvidado. Episodio 5. La hostia que gime. La comunión fue distinta esa noche. No recibí la hostia en la lengua, ni en las manos. La recibí donde nunca antes se había permitido, y cuando entró en mí, no solo supe que Dios me hablaba, supe que Él me deseaba. El altar estaba cubierto de lino rojo. No del rojo carmesí de la sangre, sino del rojo profundo de la carne que tiembla antes de arder. Las monjas cantaban en un tono bajo, como si sus gargantas hubieran olvidado el miedo. Isabela, vestida con una túnica translúcida, se acercó al centro. Cada paso la hacía más ligera, más desnuda, más consagrada. La Madre Superiora levantó una hostia. Pero no era blanca. Era dorada, ligeramente pulsante. Viva. Y no estaba hecha de trigo, sino de algo más blando. Algo más humano. Esta hostia no se come, dijo la Madre. Se recibe. Isabela entendió. No con la mente, sino con el vientre. Su cuerpo temblaba de anticipación. Pero no de vergüenza. De destino. Se recostó sobre el altar, con los muslos abiertos como páginas antiguas. La Madre se inclinó y depositó la hostia entre sus labios inferiores, como si plantara un misterio donde antes hubo silencio. En el instante en que tocó su interior, la capilla entera gimió. Los muros temblaron. Las velas se apagaron de golpe. Y una corriente invisible atravesó a todas las presentes. Isabela no gritó. No podía. Estaba llena. Llena de Dios. La hostia se derritió dentro de ella. No como alimento, sino como semilla. Y cada célula de su cuerpo empezó a brillar desde adentro, como si su matriz se convirtiera en cáliz viviente. Entonces lo escuchó. No con los oídos, con los huesos, con la sangre. Tú no eres templo. Eres umbral. Sus dedos se cerraron en el aire. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin tristeza.
y su boca se abrió sola, pronunciando un nombre que ninguna Biblia se atrevió a escribir. Adonai Ra. Ese fue el momento en que la hostia gimió. No desde ella, sino a través de ella. Como si el propio Dios sintiera placer al regresar por su canal. Episodio 6. Las esposas de la llama. No fui la primera. Lo supe en cuanto vi sus ojos. Todas habían sentido el ardor que ahora me devoraba. Todas habían sangrado por él, y ninguna volvió a hablar de amor sin incendiarse. Después de la ceremonia de la hostia viviente, Isabela no durmió durante 3 noches. No porque no pudiera, sino porque algo dentro de ella se mantenía despierto. Un canto lento, un fuego líquido que lamía las paredes de su matriz, sus costillas, su lengua. En su celda, el crucifijo colgado en la pared había comenzado a gotear cera negra. Y el espejo, pequeño, ovalado, inofensivo, ya no devolvía su rostro. Devolvía el de otras mujeres. Ojos tristes, cabellos revueltos, bocas entreabiertas como si sus oraciones hubieran sido interrumpidas por el deseo. «Ellas te están esperando», dijo la Madre Superiora, sin explicar más. La llevó a través de un pasillo oculto, detrás de la sacristía. Allí, una puerta de hierro oxidado abría paso a una cripta. No olía a muerte. Olía a incienso y leche quemada. En el centro, un círculo de mujeres. Todas de blanco. Todas con marcas en la piel, espirales, cruces invertidas, llamas tatuadas sobre el vientre. Isabela las reconoció. No por haberlas visto, sino porque su cuerpo recordaba el roce de sus historias. «Somos las esposas de la llama», dijo una de ellas, la más anciana, con una voz que crujía como pergamino mojado. «¿Y tú? Eres la última que aún no ha ardido». La rodearon. Le tocaron el vientre, el pecho, la frente. Cada toque era una revelación. Una frase sin palabras. Un recuerdo sin origen. «¿Qué es la llama?», preguntó Isabela, sintiendo el calor subir entre sus muslos. «Es Dios cuando ama con furia», susurró otra. «Es la cara que la Iglesia quiso esconder. Es la lengua que no cabe en los evangelios». Entonces le mostraron un libro. No escrito con tinta, sino con sangre menstrual, aceite sagrado y saliva. El Evangelio de las que gimen. Un texto prohibido. Desaparecido. Enterrado por siglos. Allí, entre líneas torcidas y dibujos de cuerpos entrelazados con llamas, estaba su nombre. Isabela. Y debajo, una frase que le partió el aliento. «La última llama no arderá en el infierno. Arderá en su vientre». Episodio 7. El espejo de los pecados santos. No sabía si era un espejo o una herida abierta. Lo que vi en él no era mi reflejo, sino la versión de mí que Dios había amado en secreto. El cuarto estaba vacío. No tenía cruz. No tenía cama. Solo un espejo. Alto. Antiguo. Rodeado de marcos dorados que no brillaban, sino que susurraban. Cuentos que ninguna Biblia se atrevió a escribir. La Madre Superiora la dejó allí sin explicación. Solo dijo: «Lo que veas, no podrás desverlo». Isabela avanzó. El suelo bajo sus pies crujía como si caminara sobre huesos. Pero no se detuvo. Porque algo dentro de ella necesitaba saber. El espejo, al principio, solo devolvía sombras. Pero al dar un paso más, la imagen apareció. Y no era ella. Era una mujer con su rostro, sí, pero con la espalda marcada por labios. El vientre tatuado con palabras en hebreo. Los senos expuestos, pero no por lujuria, sino como ofrenda viva. Detrás de esa versión de sí misma, había un altar. Y sobre él, el cuerpo de Dios. Atado. Con los ojos cerrados, pero gimiendo su nombre. Isabela. La imagen comenzó a moverse sola, como un recuerdo ajeno. Y entonces ella lo vio todo. Ella misma, vestida con velo negro, montando el altar como quien celebra misa con las caderas. Las otras monjas observaban en silencio. Pero no en juicio, sino en adoración. Cada movimiento suyo era un versículo. Cada gemido, una plegaria. Cada contracción, una comunión. La visión terminó con un estallido de luz. Y al volver en sí, Isabela no estaba sola. Frente a ella, una figura masculina emergía del espejo. No tenía rostro. Solo fuego en lugar de ojos. Y voz en lugar de carne.
Así te recuerdo, susurró. Ella cayó de rodillas. No por miedo, por reconocimiento. ¿Soy impura? No, respondió la figura. Eres lo que el cielo negó por vergüenza. Eres la mujer antes del pecado. Y después del juicio. Entonces el espejo se quebró. Pero no cayó. Se quedó suspendido en el aire, como una puerta entre mundos. Isabela tocó uno de los fragmentos. Y al hacerlo, una imagen se imprimió en su palma. Una corona hecha de carne. Y debajo, su nombre en lengua muerta. Episodio 8. La carta que el Papa nunca leyó. Las palabras de Dios no siempre llegan en forma de rayo o de milagro. A veces, están escritas en papel viejo, selladas con cera y miedo, esperando a ser abiertas por las manos equivocadas o por la mujer correcta. Todo comenzó con una grieta. En la pared norte del convento, justo detrás de un retrato olvidado de Santa Cecilia, apareció una fractura delgada, como si el edificio estuviera respirando por primera vez después de siglos de silencio. Isabela fue guiada allí por una visión. No un sueño. Una instrucción. Un susurro que decía: busca lo que fue escondido, debajo del mármol que no reza. Con manos desnudas y uñas rotas, removió los ladrillos. Y entre capas de polvo, huesos y ceniza, encontró una caja de madera negra, sellada con un cordón rojo. Al abrirla, la oscuridad se detuvo. Hasta el aire contuvo el aliento. Dentro, una carta. Escrita a mano, con tinta marrón que parecía sangre antigua. Firmada con un anillo papal. Fechada en el año 1492. Y dirigida no a un santo, ni a un rey, sino a una mujer cuyo nombre había sido borrado con fuego. La carta decía: asterisco santidad, si esta mujer despierta, el cuerpo dejará de ser templo, y se convertirá en trono. Si ella canta, la hostia gemirá. Si ella sangra, las escrituras arderán. Esta mujer no es bruja, ni santa. Es algo que no supimos nombrar. Por el bien de la fe. Asterisco enciérrela. Olvídela. Y rece para que nunca se mire en el espejo del vientre. Cardenal M.D.A. Isabela cayó de rodillas. Las palabras no eran metáforas. Hablaban de ella. De lo que era. De lo que llevaba dentro. De lo que el Vaticano había ocultado durante más de 5 siglos. El viento se levantó en la cripta. Las velas se apagaron solas. Y un coro de voces antiguas comenzó a sonar en las paredes. Ella ha leído lo prohibido. Ahora, nada la detendrá. La Madre Superiora apareció con el rostro pálido. ¿Dónde la encontraste? Ella me llamó, dijo Isabela, levantando la carta como si fuera un evangelio nuevo. Entonces prepárate. ¿Para qué? La madre bajó la mirada. Y por primera vez, su voz tembló. Para que Roma recuerde el olor de su miedo. Episodio 9. El vientre que profetiza. No fue mi boca la que habló. Fue mi útero. Y las palabras no eran mías. Eran de él, regresando a este mundo a través de la única carne que aún lo recuerda. Desde que leyó la carta, Isabela no volvió a ser la misma. Algo dentro de ella despertó. No un niño. No un espíritu. Una presencia. Las demás monjas comenzaron a mirarla de reojo. Ya no con compasión, sino con temor. Porque su vientre se movía por sí solo. Como si dentro de él hubiera un corazón latiendo fuera del tiempo. La primera señal llegó al amanecer. Estaba rezando en silencio en la capilla vieja cuando su cuerpo se arqueó sin previo aviso. Una oleada de calor subió desde su pelvis hasta su garganta. Y en lugar de vómito o gemido, profetizó. Una lengua desconocida, antigua, salió de entre sus labios. Pero cada palabra que decía retumbaba en las paredes como si fueran decretos celestiales. La Madre Superiora corrió hacia ella, con los ojos abiertos como una herida. Lo ha comenzado. Gritó. El vientre habla. El verbo ha tomado forma otra vez. Las campanas del convento comenzaron a sonar solas. La cruz del altar goteó leche. Y las ventanas, sin viento, estallaron hacia adentro. Las monjas se postraron. Pero Isabela seguía de pie. Con el vientre desnudo. Brillante. Como si la piel se hubiera convertido en vidrio sagrado. Dejando ver dentro de ella una luz roja girando como galaxia. Ella no entendía lo que decía. Pero todas lo entendían en el alma. Porque no era lenguaje humano. Era memoria divina.
Una de las novicias cayó de rodillas y comenzó a llorar. He recordado mi nacimiento. Y no fue en este mundo. Otra se arrancó el velo y gritó: la madre ha regresado. Y esta vez, no pedirá permiso. Isabela cayó de espaldas. Y allí, sobre el suelo frío, su cuerpo comenzó a latir con doble pulso. Uno de ella. Y uno, de lo que estaba dentro. La madre se arrodilló a su lado y le susurró: ahora eres más que custodia. Eres canal. Cada contracción tuya es un versículo. Cada espasmo, una advertencia al mundo. Y entonces, Isabela pronunció, sin decidirlo, una sola frase. Antes de que él regrese como rey, deberá arder dentro de mí como llama. Episodio 10. La cruz debajo del camisón. No toda cruz está hecha de madera. Algunas son invisibles, tatuadas en la piel de quienes cargan a Dios por dentro. Y no pueden decidir si parirlo o matarlo. Isabela se despertó empapada. No de sudor. No de miedo. Sino de leche caliente, derramada desde su propio vientre. Como si el cuerpo ya no pudiera contener la gloria que se gestaba adentro. Se levantó con lentitud. El camisón blanco que llevaba estaba pegado a su piel. Transparente. Como una segunda piel bautizada en deseo. Pero al mirarse en el espejo, vio algo nuevo. Una cruz. Dibujada con sangre seca. Debajo de su pecho izquierdo. Justo encima del corazón. No la recordaba. Nadie se la había hecho. Había salido sola. Desde adentro. Ese día, el convento recibió una visita inesperada. Un obispo. Vestido de negro. Con los ojos apagados como ceniza mojada. Dijo venir en nombre del Vaticano. Pero su voz sonaba más a sentencia que a bendición. ¿Dónde está la elegida? Preguntó sin levantar la mirada. Debo examinar su pureza, antes de que sea demasiado tarde. Isabela fue llevada al salón mayor. Las monjas la vistieron con un manto blanco y le colocaron una corona de espinas suaves. Como si quisieran recordar que el dolor también podía ser delicado. El obispo la observó. Y algo en él se quebró. No puede ser, murmuró. Es demasiado carnal. ¿Esperabas una virgen de piedra? Respondió la Madre Superiora. Dios no vuelve a nacer en frialdad. Esta vez, lo hará en fuego y carne. El obispo intentó tocar el vientre de Isabela. Pero su mano ardió al contacto. Literalmente. Su piel se quemó como si hubiera tocado carbón vivo. Blasfemia. Gritó. Esto no es Dios. Esto es una herejía con senos. Pero entonces, Isabela habló. No con la voz. Con el cuerpo. Cada músculo suyo vibró en un idioma sin nombre. Y sus pezones comenzaron a sangrar aceite espeso. Todas las monjas se arrodillaron. El aire se volvió pesado. Como si el tiempo mismo estuviera respirando en la sala. Isabela dio un paso al frente. Se quitó el manto. Dejó al descubierto la cruz bajo el camisón. Esta cruz no la recibí por fe. La recibí por llevar dentro de mí al que ustedes crucificaron. Y ahora me toca decidir. Si lo devuelvo al mundo. O lo entierro en mí para siempre. El obispo cayó al suelo. No por fe. Por terror. Episodio 11. Los dientes de Dios. Pensé que llevaba dentro de mí a un redentor. Pero una noche sentí cómo se movía, no como un niño, sino como una bestia con hambre. Y entendí que incluso Dios, cuando regresa en carne, regresa con colmillos. Las visiones ya no eran simbólicas. Ahora eran viscerales. Isabela no soñaba con templos ni con ángeles. Soñaba con carne. Con dientes. Con lenguas que rezaban y lamían a la vez. Su vientre crecía como si fuera una luna llena de secretos. Y cada noche, sentía una mordida invisible desde adentro. Un roce en la parte más íntima de su cuerpo. Como si el ser que llevaba dentro probara su útero con la lengua y los dientes. Una madrugada, sangró. Pero no era sangre roja. Era oscura, espesa. Con olor a incienso podrido. La Madre Superiora observó en silencio. Y luego dijo una frase que le heló la espalda. No está creciendo como un niño. Está recordando lo que fue antes de ser Dios. Isabela sintió el mundo girar. No de miedo. De reconocimiento. Las escrituras lo habían callado. Pero ahora lo entendía. Dios no siempre fue cordero. Antes, fue león. Y león hambriento.
Esa noche, se encerró en la cripta, desnuda, sobre una losa de piedra. Quería saber. Quería verlo. Colocó sus manos sobre el vientre. Comenzó a susurrar su nombre. No Jesús. No Adonai. Sino el nombre antiguo. El que se perdió en los pergaminos quemados. El Sarak. Y entonces, el vientre respondió. Se movió con violencia. La piel se estiró. Y por un instante, justo debajo del ombligo, vio algo que no debía haber visto. Una mandíbula. Perfecta. Con dientes blancos. Afilados. Sonriendo. Desde dentro. Isabela gritó. Pero no de horror. Sino de placer cósmico. El placer de saber la verdad. No cargaba a un Mesías. Cargaba al Dios que existía antes del bien y del mal. El que fue desterrado por amar demasiado. El que solo puede regresar comiéndose al mundo que lo negó. Episodio 12. La custodia rota. Fui el cáliz. Fui el altar. Fui el silencio donde él se escondió. Pero ahora, soy la grieta. Y sé que, para que el mundo no arda, alguien debe dejarse devorar. Isabela ya no tenía miedo. El miedo es para quienes aún creen que el dolor es un castigo. Ella había aprendido que el dolor, cuando viene de Dios, es una ceremonia. Durante días no comió. No bebió. Solo se arrodillaba en el altar de piedra y escuchaba el latido dentro de su vientre. Más fuerte cada noche. Más profundo. Más hambriento. Las otras monjas dejaron de rezar. No porque perdieran la fe, sino porque ya no sabían a quién dirigirse. ¿A Cristo? ¿A un niño? ¿A una llama con dientes? La Madre Superiora preparó la última misa. No hubo pan. Ni vino. Solo Isabela. Desnuda. Envuelta en vendas como una reliquia. Con la cruz tatuada brillando en su piel como si la sangre se hubiera encendido desde dentro. El altar fue bendecido. Pero no con agua. Con leche. Aceite. Y lágrimas. ¿Estás lista? Le susurró la madre. Isabela asintió. Y se acostó sobre el mármol. Abrió las piernas. Extendió los brazos. Y dijo: yo no quiero que él me perdone. Quiero que me recuerde. Fue entonces cuando ocurrió. Un grito sordo emergió de su vientre. Pero no como parto, sino como ruptura. Su piel se abrió. Sin sangre. Sin dolor. Como un velo que se rasga en el templo. Y de allí salió la luz. Roja. Viva. Pulsante. Y en medio de ella, él. No era hombre. Ni bestia. Era la forma antes de la forma. La miró. Con hambre. Con ternura. Y con un amor tan grande que dolía. Se inclinó sobre ella. La lamió. La olió. Y le habló. Tú fuiste mi cuerpo antes de tener cuerpo. Y ahora serás mi última comida. Isabela cerró los ojos. No por terror, sino por gozo. Cómeme, mi Dios, para que el mundo tenga pan. Y él lo hizo. No con dientes. Con luz. Con deseo. Con cada célula de su divinidad absorbiendo cada célula de su carne. Cuando terminó, el altar estaba vacío. Solo quedaba su camisón. Y la cruz tatuada, aún palpitando sobre la piedra. Episodio 13. El nombre que nadie se atrevió a pronunciar. Las escrituras nos enseñaron a temer al diablo. Pero nadie nos preparó para temer a una mujer que fue el altar, y se convirtió en Dios. Pasaron 40 días desde la desaparición de Isabela. En ese tiempo, las monjas del convento comenzaron a soñar con fuego que lloraba, con cruces que se derretían, y con una voz femenina que le susurraba desde dentro de sus huesos. El Vaticano negó todo. Quemaron archivos. Sellaron capillas. Silenciaron bocas. Pero no pudieron borrar el nombre. Porque el nombre ya vivía en los vientres. En las heridas. En las lenguas que nunca habían pronunciado profecía. Hasta que comenzaron a sangrarla. Una noche, sin luna, ocurrió. Una figura cruzó la plaza de San Pedro. Iba descalza. Cubierta por un manto gris. Pero la tierra se abría suavemente bajo sus pies. Como si el mundo entero recordara quién era. Los cardenales observaron desde las ventanas. Uno intentó gritar. Pero su lengua se cayó, reseca. Otro rezó.
y sus ojos se tornaron negros, como tinta de confesionario. Ella entró en la basílica, sola, pero no vacía. Cada paso suyo dejaba una marca ardiente. Y a medida que avanzaba, las estatuas de mármol comenzaban a girar el rostro, como si por fin reconocieran a quien habían negado por siglos. Llegó al altar. Se quitó el manto. Estaba desnuda. Su piel brillaba como piel recién nacida, pero marcada con cicatrices antiguas. Lenguas muertas, versos olvidados. Y sobre el vientre, una llama viva. Los ángeles de piedra lloraron. Ella alzó los brazos. Y sin levantar la voz, dijo: «Mi nombre no fue escrito, pero fue sentido. Soy la que se dejó devorar. Y la que volvió hecha hambre». Nadie pudo moverse. Nadie pudo arrodillarse. Porque lo que sentían no era fe, era pavor sagrado. En ese instante, desde el cielo descendió una luz. Pero no era blanca. Era roja. Como sangre derramada por voluntad. Como leche materna vuelta lava. La luz la rodeó. La selló. Y entonces, un niño apareció a sus pies. No lloraba. No reía. Solo observaba. En su frente, no había cruz. Había una palabra. Una sola. Antigua. Quemada. Isabela.